Esta maravillosa noche nos regala los colores de nuestro escudo, negro y azul, sobre un fondo dorado de estrellas. Se llamará Internazionale, porque somos hermanos del mundo. 9 de marzo de 1908, Milán. Hace unas semanas, el Inter de Milán presentó el nuevo diseño de su escudo. Para quien no sabe, el Inter es uno de los clubes más grandes de Italia. Y por qué no de Europa. El Inter se formó en 1908 por 44 socios disidentes del Milan Cricket and Football Club, hoy conocido como el Milan. Entonces tenemos a dos equipos grandes en una misma ciudad. Por un lado, el Milan y por otro lado, el Inter. El primer escudo de armas con las iniciales F, C y M fue diseñado por Giorgio Mugiani. El diseño del nuevo escudo estuvo a cargo del estudio creativo alemán Bureau Borsch. La misión del rediseño era que el logo del Inter sea principalmente reconocido fuera de Italia, además de captar a un público joven que se identifique principalmente con los valores de inclusión, estilo e innovación del club. Además de todo, hay un trabajo de branding incluso para la comunicación institucional. Por ejemplo, rediseñaron las tipografías. La fuente principal que aparece junto al escudo es la Giorgio Ball, el mismo nombre que el diseñador del primer escudo. Y para los que somos un poquito más nerds, la tipografía secundaria que están usando es la Universe. El Inter se suma a una ola de clubes europeos que rediseñan sus escudos y dejan de lado tanta historia para hacerle frente a un mundo mucho más digital, moderno y comercial. Algunos de los ejemplos más conocidos dentro de Europa son el de la Juventus en Italia, el del Atlético de Madrid en España, el Brentford y el Liverpool de Inglaterra. Incluso la MLS rediseñó todos los escudos de sus clubes. Y en Argentina tenemos el caso de Estudiantes de La Plata. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se rediseña un logo o en este caso un escudo? Realmente no es una tarea sencilla el dejar casi 100 años de historia de lado. Bueno, el club hizo un comunicado en el que explica el nuevo diseño y los porqués de su cambio de marca, además de un siglo de historia. El nuevo logo se presenta como una reinterpretación moderna del símbolo histórico del club, en una forma más ligera y minimalista, en continuidad con la versión original, pero más apta para la integración en la era del entretenimiento. El club insiste en que el nuevo diseño evoca a toda la historia por la que ha pasado el club a nivel marca, que tuvo muchos cambios a lo largo de su historia. En el sitio se presentan 9 pilares, 9 valores en los cuales está basada la nueva propuesta de identidad gráfica del club. Hay un juego de palabras con la IM, que significa Inter de Milán, pero a su vez en inglés significa yo soy o yo estoy. Así que cada vez que diga IM va a significar Inter de Milán o yo soy, yo estoy. IM, Fútbol Club Internazionale Milano. IM viene de lo que siempre he sido. IM abierto a todo el mundo, con raíces en una sola ciudad. En el nuevo monograma el foco está puesto en las iniciales IM, como al igual que los pilares de la propuesta. Deciden dejar de lado el FC para hacer un logo más sintético, más simple. IM, un icono del fútbol, moldeado por las victorias que escribieron la historia tanto de nuestro club como del fútbol en sí. IM siempre listo para nuevos desafíos, sean los que sean. IM hecho en Milán. IM deseando nuevas alturas, al igual que los edificios de mi ciudad, con visión de futuro e imparable. IM el mañana. La piel puede cambiar, pero mi corazón siempre será el mismo, como mis dos colores inspirados en la noche que me dio vida. Los colores se mantienen. El negro y el azul siguen siendo los protagonistas, a pesar de que viraron el azul a un tono más brillante, más vibrante, más moderno. Dato de color. Existen dos teorías sobre el origen de los colores del club, una un poco más poética y la otra un tanto más vulgar. La poética dice que Giorgio Mugiani quiso rendir un homenaje a la noche del 9 de marzo de 1908. En alusión a los colores del cielo, él dijo: esta noche estrellada dará color a nuestro emblema, negro, azul y estrellas doradas, y se llamará Internacional porque somos hermanos del mundo. La otra teoría dice que un par de años más tarde se supo que la intención de Mugiani no fue otra que diferenciarse de los colores del Milan, eterno rival del Inter, que tiene como colores el negro y el rojo. Y el color que Mugiani tuvo más a mano fue el azul, en oposición al rojo del Milan. Es más, en aquella época se usaban los lápices de dos colores y la contraparte del rojo era el color azul. Y los fundadores del Inter pensaron que la mejor manera de oponerse al rojo, literalmente, era el color azul. IM eterno o atemporal. Este particularmente me encanta. Soy el primer hombre que dibujó los colores en 1908 y el último niño en usarlos hoy. Soy la historia de toda la familia y una historia de 15 segundos.
Soy los recuerdos de viejos fanáticos y las fotos de las nuevas generaciones. Podemos decir que la eliminación de la F y la C del escudo no solamente es una decisión estética, sino también un cambio de paradigma a nivel club. Ya no solo son un club de fútbol, sino que se desarrollan en un montón de áreas más. IM rompiendo barreras. Las 4 líneas del campo no son suficientes. Las reglas del juego han cambiado y ya estoy más allá. Se saben adelantados y este es un pilar fundamental del rediseño. Esto que decíamos recién de replantear la marca, replantear el club, replantear la estrategia en sí, replantearse como club. No IM para todos. No soy para todos. Mi actitud siempre me definió. Desde que era solo una idea valiente en la mente de un montón de rebeldes. Todavía IM aceptando lo que es nuevo, lo que es diferente o lo que parece imposible. Acá yo hago una lectura y hay una chicana para el rival. Que si bien no pueden existir el uno sin el otro, hay un dato hermoso que comparten el estadio y este estadio cambia de nombre según quién juegue. Si juega el Milan, San Siro, y si juega el Inter, Giuseppe Meazza, en honor al máximo goleador del club. Ellos fueron los rebeldes, el Inter fueron los rebeldes, los disidentes, aquellos 44 que entendieron que había algo más aparte del Milan. Entonces eso significa no somos para todos. IM, hermanos y hermanas del mundo, quienes compartimos los mismos valores, la misma pasión, la misma actitud, ya sea que estemos en diferentes países o en la misma tribuna. Al comienzo del video leí una de las frases que dijo Mugioni en la reunión fundacional, que decía: se llamará internacional porque somos hermanos del mundo. Hoy el sitio habla de hermanos y hermanas, un mensaje que es fuerte tanto para el pasado porque hace una referencia a la reunión fundacional, del presente, del lugar social que ocupa el club hoy en día, y del futuro, que la diversidad y la inclusión son los valores que seguirán predicando. IM Fútbol Club Internazionale Milano. IM todo esto y siempre lo he sido. Mi nombre es mi historia. El nombre Internazionale viene del hecho del que el club, en sus inicios allá por 1908, abrió sus puertas no solo a jugadores italianos, sino también a extranjeros, en su mayoría suizos. Era algo bastante atípico y revolucionario para la época. El club es una escuela que desde sus inicios pensó en el futuro y hoy en día lo sigue haciendo. Tremendo concepto. Tremenda manera de definir la historia, el pasado, la ciudad, los hinchas, la cultura, el presente, el futuro del club. También presentaron una camiseta que no sé si es un concepto o finalmente van a jugar con esta camiseta. Es parecida a una de Boca que tampoco es muy querida. Aunque tal vez el cambio más importante es la salida del sponsor principal, Pirelli, marca que acompañó al Inter desde hace más de 25 años. Ahora, para cerrar, ¿el escudo es lindo? Para mí sí, a mí me gusta. Pero no podemos quedarnos ahí. El análisis va más allá de la estética simplemente. Es el mensaje que quieren comunicar, el público a quien apuntan, los valores que predican, el trasfondo de un club cargadísimo de historia y de íconos que justifican y sintetizan el cambio de un escudo. Y eso fue todo, espero que les haya gustado y nada, suscríbanse y hagan todo eso, que hay un montón de gente que ve el video y no está suscrita, así que suscríbanse, denle like y demás, y nos vemos la semana que viene con un video nuevo.